Hola, ¿qué tal a cada uno de ustedes? ¿Cómo están? Los saludo muy cordialmente. Ante todo, que Dios los bendiga. Les envío un fuerte abrazo. Y bueno, estoy muy contento con la familia de Río Vida y todos, cada uno de ustedes que nos escuchan, por poder estar acá compartiendo este mensaje que creo Dios va a hablar a tu vida, que Dios trae esto para ti de manera muy especial, porque quiere tratar contigo. Hay algo que Dios quiere tocar en tu corazón en este mensaje. Quiero que vayas conmigo y lo leas en tu Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 139, verso 16. Eso es quizá mi versículo favorito, es un texto maravilloso. Y dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quiero que me acompañes a orar y que tú le digas a Dios que bendiga tu vida, que toque tu corazón y que desentrañe ese mensaje para contigo. Dios, te damos gracias y hoy pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que traigas esa palabra fresca a nuestras vidas, que traigas ese alimento, Señor, que venga y que nutra nuestros corazones. Que tú seas, Señor, trayendo, Padre, ese mensaje a nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos conforte, que nos dé ánimo, que nos dé aliento y que traiga, Señor, sabiduría a nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo he titulado a este mensaje La vida es una canción. Y es porque me basé en un programa que hace muchísimos años pasaba en TV Azteca, sin hacerle publicidad, en el que se trataba de que pasaban una canción y creaban una historia de esta canción, valga la redundancia, y normalmente eran historias muy interesantes, ¿sabes? Pasaban la canción, desenlazaban la historia y todo el mundo estaba ahí entretenido viéndola. Yo creo que aquellos que tenemos más de 25 o 30 años hemos llegado o llegamos en su momento a ver este programa maravilloso. Ahora, normalmente cuando vemos televisión y cuando vemos esta serie o cuando vemos ahora que estamos en cuarentena, todo el mundo viendo Netflix o viendo películas, a muchos nos encantaría ser el protagonista de una de las historias. Imagínate que yo fuera un gran escritor o me hubiera gustado escribir alguna canción muy bonita y que de pronto mi canción hubiera salido en este programa. Y no solamente que hubiera salido en este programa, sino que hubiera sido yo el que está siendo el protagonista o el actor en esta canción, porque sería el autor y sería quien estaría también actuándola. Bien, pues ¿qué te pasaría por tu mente si yo te dijera que tu vida es como este programa, que estás viviendo una canción escrita por Dios, que estás viviendo una vida escrita por el más grande autor de todos los tiempos, y tú eres actor, pero a la vez eres escritor? ¿Por qué? Porque juntos estamos conformando esta historia con Dios. Se dice que el actor cómico Cantinflas, quizá el más grande dentro de la comedia de todos los tiempos en México, era alguien que no se apegaba del todo al guión, ¿sabes? Seguía el guión de las películas, pero metía ese carisma que él traía nato. Siempre metía esas escenas en las que nacían en el momento, eran escenas espontáneas, y eran esas escenas las que hasta hoy día siguen haciendo reír a muchísimas personas cada vez que ven sus películas. Es algo maravilloso cuando alguien ve estas películas y empieza a reír, el descubrir que era algo nato, que era algo que iba más allá de lo escrito. Y bien, hay algo interesante en nuestras vidas, en lo que pasa en nuestra relación con Dios. Mira, Dios es el autor de tu vida. Dios, desde antes de que tú y yo naciéramos, nos formó, planeó nuestra vida, escribió nuestra vida, pero con el paso del tiempo nosotros vamos siendo coprotagonistas con Dios, somos coescritores de nuestra vida con Dios, estamos tomando decisiones. Dios no es alguien que escribió tu vida y te acoplas al guión y la sigues tal cual Dios la ha escrito y te guste o no. Dios no va forzado a ninguno de nosotros a vivir la vida que estamos viviendo. Dios constantemente la está escribiendo, Dios constantemente está formando nuestra vida. Y tú te das cuenta de que en tu largo vivir has pasado circunstancias que quizá no han sido del todo bonitas.
Quizá todos, si escribiéramos ese libro de nuestra vida, serían bestsellers y serían grandes historias que se venderían por millares. Porque la vida de cada uno de nosotros, la vida de ti que me estás escuchando, ha tenido esos altibajos que podrían ser cualquier escena dramática en una de las mejores películas de Hollywood. Pero también ha tenido esos momentos maravillosos que pudieran ser una de las grandes historias inspiradoras de vida que se han escrito en los libros y después han sido llevadas a la pantalla grande. Y tu vida sigue y sigue escribiéndose y siguen escribiéndose cosas maravillosas. Pero aquí lo interesante es que hay un autor maravilloso que cuando escribe y planea algo para tu vida es porque tiene el poder y la autoridad para poder llevar a cabo esas cosas grandes que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hoy en este mensaje yo quiero que entendamos algo. En primera, nuestra vida no es producto de la casualidad. Es decir, tu vida y mi vida, las cosas que nos pasan, el mundo en el que estamos viviendo, no es producto de la casualidad. No nacimos en el tiempo equivocado. No nacimos en la familia equivocada. No naciste o no estás en el lugar equivocado al estar en el plan de Dios, porque Él así lo diseñó. Si tú estás en la iglesia, si estás sirviendo, es porque Dios así lo planeó. Ese plan maravilloso que Dios tiene para con tu vida, lo escribió desde que eras un embrión y desde antes de Él. En determinado momento Dios le dice a Jeremías que antes de que Él naciera y antes de que Él hubiese sido concebido, Dios ya lo había conocido y lo había dado por profeta a las naciones. Entonces Dios ya tenía un plan para Jeremías como lo tiene para ti y para mí desde antes de nuestra concepción. Dios escribió tu historia y mi historia. Dios escribió todas esas cosas que conforme ha pasado el tiempo se han ido escribiendo. Cuando David escribe este salmo, David lo escribe en un tiempo de regocijo, en un tiempo de gozo delante de Dios, aun cuando las situaciones quizá que vivía no eran necesariamente la más agradable, pero aún así él aprendía a regocijarse en Dios y escribe estas letras maravillosas en las que dice: desde que yo era un embrión, tus ojos ya me habían visto, tus ojos ya tenían un plan para mí y empezaste a escribir todas esas cosas que mi vida empezó a seguirlas. Y dice, sin faltar una de ellas, y es aquí donde quiero que nos centremos. Las cosas que Dios ha planeado para tu vida, las cosas que Dios ha planeado para mi vida y que las ha escrito, se han de cumplir. Y Dios ha escrito en tu vida y en mi vida hasta el más mínimo detalle. Entonces, hoy quiero animarte a que la vida que estás viviendo, si pasas por una situación difícil, entiendas que Dios está de tu lado, que Dios está contigo, que aún la situación compleja que has pasado, Dios la escribió, pero que la historia no siempre termina ahí. Mira, toda historia tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Nuestra vida tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y nuestro final siempre es de bien para con Dios. Nuestro final siempre es de triunfo porque Dios está con nosotros. Estás viviendo quizá el desenlace de tu vida y en el desenlace estás viviendo esos momentos de altibajo que son dignos de la mejor historia de Hollywood que pudiera escribirse. Dios así lo planeó, Dios así lo escribió. Y ahora hay algo interesante. Dios no solamente escribe tu vida y la avienta y dice, sigue el guión. Dios se mete a participar contigo dentro del desarrollo de la historia. Dios está con cada uno de nosotros. Dios está con nuestras familias. Así Dios ha planeado que estemos. Así Dios lo ha hecho para con nosotros. Entonces yo te animo a que no importa la situación que vivas, tú confíes en Dios. Tú confíes en el autor. Tú confíes en el escritor. Estás en las mejores manos. Estás delante del mejor autor, estás delante del mejor arquitecto, delante del diseñador de todo. Estás en ese plan perfecto de Dios para con tu vida. Entonces, sé partícipe también de la vida de la vida que Dios tiene para contigo. Sé partícipe en el desenlace de esa historia. Sé como aquel cómico que le metía de su cosecha, que opinaba, que participaba. Dios ama esa parte de ti, ¿sabes? Dios ama el hecho de que en determinados momentos también nos equivocamos, pero reconocemos nuestros errores. Dios ama el hecho de que dependemos de Él. Dios ama el hecho de que estamos caminando con Él. Dios ama que le tomes de su mano y que le digas en determinados momentos, ¿sabes qué? No puedo. Dios ama que también en determinado momento le des gracias y le digas, Señor, estoy contento por la vida que estoy viviendo porque es maravillosa.
Vive las etapas de tu vida, disfrútala. Si eres joven, disfruta tu juventud. Si eres papá, disfruta tu paternidad. Si ya eres abuelo, disfruta que eres abuelo. La etapa que estés viviendo, disfrútala, porque estás viviendo el desarrollo de la historia que Dios escribió para ti. Y es algo maravilloso. Y es algo digno de que podamos alabar a Dios por lo que nos está pasando. Tu vida es la más maravillosa de todas las vidas del universo. Eso métetelo en la cabeza. Tu historia es la historia más bonita jamás contada. Tu historia es la mejor historia del universo, porque Dios la escribió, porque Dios está contigo. A veces vemos la vida de los demás y decimos, ¿por qué no me tocó esa vida? ¿Por qué no nací en esa casa? ¿Por qué no nací con esos padres o con esos hermanos? O en X cosa, y en determinado momento llegamos a desear la vida quizá de otras personas. Y yo te diría, ¿por qué? ¿Por qué desear la vida de alguien más cuando la tuya fue escrita por Dios? Cuando tu historia fue escrita por el autor más grande de todos los tiempos. Y sabes que no deseas la vida de alguien más cuando estás en pleno desarrollo de tu historia. Tu historia todavía no llega a su final. El final es un final feliz, el final es un final maravilloso porque Dios lo planeó. Dios lo está escribiendo contigo. Dios no te ha dejado de lado. Dios no te ha dado la espalda. Nosotros no creemos en la idea de que Dios creó al hombre y lo abandonó. Ahí hace tiempo estudié que había una llamada teología del abandono o algo así. Que se creían algunos que Dios creó al ser humano y de pronto ahí lo dejó a su suerte y se fue. No creemos en esa parte, no creemos que Dios te trae al mundo o que permite que nazcas y ya te abandona, no, para nada. Dios camina contigo en cada momento, desde que eres un niño, desde que eres un bebé inclusive, más desde que eres un embrión, dice el rey David, hasta el momento en el que partes de esta tierra y posteriormente partimos a su presencia. Pero durante todos los tiempos de nuestra vida, Dios está con nosotros y Dios ha sido bueno. Ayer yo estaba ahí en casa y estaba ya en la noche, ya muy noche, tomando un café y estaba viendo por ahí en el Facebook. De repente, muy rara vez me meto al Facebook, ¿verdad? Y empecé a ver ahí algunas cosas y empecé a ver algunas fotos que mis hermanos ponían de cuando yo era niño y vi algunas cosas de mis amigos o de mí y de mí mismo, y empecé a sentir esa nostalgia y empecé a recordar mi infancia de cuando yo tenía 6 años, algunas cosas de cuando estaba en la primaria y todo ello, y ello me llevó a reflexionar en cuán bueno ha sido Dios durante toda mi vida. Y quizá mi vida no necesariamente fue en teoría la más perfecta a la vista de muchos, pero Dios siempre estuvo conmigo desde mi infancia hasta la actualidad. Hoy podría escribir quizá toda una serie de historias y decir en cada una de ellas que Dios fue bueno, que Dios ha estado conmigo. Mi historia no ha terminado y mi historia algún día ha de terminar, eso lo sé. Pero solamente sé que Dios terminará conmigo, que Dios terminará la carrera conmigo como la terminará con cada uno de ustedes que me están escuchando. La situación que hoy estamos viviendo es algo que algún día le vas a contar a tus nietos, Si te enfermaste de COVID, algún día les vas a decir, cuando estaba eso, me enfermé y salí. Porque Dios fue bueno, porque aquí estoy. Vivimos una crisis terrible, pero Dios nos sacó de ahí. Vivimos una situación familiar no grata, pero Dios me sacó de ahí. Pero en cada una de las cosas que pasaban, Dios tenía un plan. Dios estaba desarrollando algo para cada uno de nosotros. La vida de cada uno de nosotros es un constante crecimiento. Tu vida y mi vida son un constante crecimiento, son una constante transformación. Dios constantemente está trabajando en cada uno de nosotros. Y esas cosas que pasan en tu vida que a veces no entiendes, también fueron planeadas. Porque ni siquiera la hoja de un árbol se mueve si no fuera su voluntad, eso dice la Biblia. Dios está presente en todo momento de tu vida. Cada situación que te pasa en la vida, Dios está ahí. Y a veces no entiendes el por qué está pasando. Solamente cree, solamente confía, solamente alégrate, porque Dios está ahí, porque algo va a pasar. Algo está cambiando Dios ahí en esa situación. Algo Dios está tratando con esa situación. Y el final será glorioso. Lo importante es que tengamos siempre la mente y la mira en Dios. La Biblia dice que tengamos puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Nuestra vida es puesta los ojos en Él. Nuestra vida es de confianza y de total dependencia
en nuestro Dios, de creencia en nuestro Dios, de saber que Él está con nosotros. Somos protagonistas de la mejor de las historias y el escritor está también participando dentro de la historia. El escritor está contigo y conmigo. Por eso es que este texto a mí en lo particular me llena mucho de vida y me llena de regocijo el saber que mi vida, que las cosas que a veces no entiendo que pasan en mí mismo, Dios las escribió, Dios tiene un plan, Dios sabe el porqué. Hasta de la cosa más mínima que está sucediendo, Dios tiene un porqué, Dios tiene una razón para que eso esté sucediendo y tiene una razón que algún día entenderemos. Conforme pasan las cosas, conforme vamos creciendo, conforme la edad avanza, vamos entendiendo y vamos diciendo, Dios, qué bueno eres. Dios, gracias por esto. Dios, en este momento aprendí esto, entendí esto, crecí de esta manera y fui bendecido de esta manera. Así es que disfruta tu vida, disfruta el momento que estás viviendo, disfruta la etapa, disfruta tu familia, disfruta lo que estés viviendo, disfrútalo. Porque ha sido escrito por Dios, porque Dios está allí contigo. Esas cosas Dios las escribió. Ni siquiera el más mínimo detalle de tu vida faltó dentro de lo que Dios ha escrito. Y Dios ha escrito un final maravilloso. Verso 17 del mismo Salmo dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Y el 18, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El rey David se goza en Dios por los pensamientos de Dios. David empezó a entender lo maravilloso que es vivir bajo el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios es pensamiento de bien. Porque el pensamiento de Dios siempre es de bendición para nuestra vida, de cuidado para sus hijos, de cuidado para aquellos a los que Él ama. Entonces, no te preocupes por lo que estás viviendo, es solamente parte de la historia. Y como toda historia, avanza y avanza y avanza y avanza y ha de pasar. Si es algo difícil, ha de pasar. Si es algo muy, muy, muy bonito, también en determinado momento quedará en la historia y empezarás a vivir otra etapa y otra etapa y otra etapa. Pero algo importante que te quiero dejar, Dios está contigo. Dios no te ha dejado, Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, porque así es el Señor, porque bueno es Dios. Así es que ten ánimo, esto va a pasar. Vamos a seguirnos riendo, vamos a seguir disfrutando en determinado momento de la compañía, de los hermanos, de la reunión, de la familia. Todo esto que vivimos va a pasar. Todo esto que estamos sufriendo va a pasar. Dios está contigo. Ánimo, no te desesperes. Porque Dios está contigo, porque Dios te ama, porque en Dios hay fortaleza, porque en Dios sobre todo hay esperanza. Porque Él es nuestro refugio en medio de la tribulación, porque en Él nuestra confianza descansa, porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra tranquilidad y porque Él es el capitán de nuestro barco. Porque como te digo, Él escribió la historia y no te abandonó. Él te trajo al mundo y no te abandonó. Él está contigo, Él está caminando todos los días contigo y así ha de seguir, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios está contigo, Dios es tu fortaleza, Dios es tu amparo. Ten ánimo, sé fuerte, que Dios te bendiga mucho. Antes quiero que traigas a tu vida a aquella persona que sienta que su vida ya no tiene solución, que no tiene esperanza, que no le encuentra sentido. Si tú eres alguien que no le encuentra sentido a la vida o conoces de alguien que no tiene sentido en su vida, quiero que hoy oremos. Ya sea por ti mismo, por la situación que estés viviendo, o bien por alguien que conozcas que está desahuciado, que se siente en desesperación por las circunstancias que está viviendo. Dios, te doy gracias, Señor, en este bendito momento en que estamos delante de ti, agradecidos por tu palabra, agradecidos porque tú eres bueno, porque tú eres el Señor, porque tú no nos has dejado solos. Y hoy, Señor, yo te quiero pedir por aquellas personas que nos están escuchando. Yo te quiero pedir por aquel que no tiene esperanza, por aquel que su corazón está afligido, Señor.
Dale gracias, Señor, dale sabiduría, dale fe, dale aliento, Señor. Dale la oportunidad de entender que tú estás de su lado, que tú estás caminando, Señor, tomado de su mano, que no ha de morirse en la desesperación, que solamente es parte de la historia lo que está viviendo y que esto ha de mejorar y que esto tendrá un final glorioso, Señor, porque en ti, Padre, somos más que vencedores, porque en ti somos victoriosos, porque tus pensamientos son pensamientos de bien. Padre, bendice, Señor, a cada uno de los que nos escuchan. Bendice, Señor, a aquellos que pasan por esta tribulación. Bendice, Señor, a aquellos que no te han conocido también, Señor, y que desconocen el propósito de sus vidas. Ten misericordia, Señor, y toca sus corazones para que puedan conocerte, Padre. Gracias te doy, Señor, y yo te ruego, Señor, que sigas bendiciendo siempre nuestra vida y que nos dé la sabiduría para ser unos grandes protagonistas de esta historia que tú has destinado para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muy gracias a cada uno de ustedes que nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta donde estén. Y pues tengan ánimo porque Dios con ustedes, Dios los bendice, Dios los guarda y Dios los sabe prosperar y ustedes son victoriosos en nuestro Dios. Dios los bendiga.